Vamos con nuestro entrevistado porque él es congresista y también ahora precandidato presidencial por Perú, Patria Segura. Estamos hablando del congresista Renzo Reguardo. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. E hincha del Muni también. Hincha del Muni, por supuesto. Yo creí que me iba a decir que era precandidato para la presidencia del Muni, que iba a ir a recuperar el Muni, que se está recuperando poco a poco. Sería bueno, está recuperando el Muni, anda muy bien. Ahí estamos a punto de estar en una sudamericana. ¿Por qué Renzo Reguardo precandidato a la presidencia? ¿Y por qué precandidato? Porque, bueno, es lo que el Jurado Nacional indica. ¿Van a haber acaso elecciones internas? ¿Cómo es un poco el panorama? Sí, van a haber elecciones internas, es una formalidad que exige la ley electoral y la ley de partidos políticos, y esta se tiene que dar desde el, si no me equivoco, 13 de octubre hasta el 27 de diciembre. En ese periodo se eligen en elecciones internas a los candidatos oficiales de los partidos. Así que por esa formalidad es que evidentemente se ha aceptado una invitación para ser precandidato y participar en esta elección interna del partido. ¿No van a haber otros candidatos? Probablemente los haya, Yo no creo que yo esté en este momento en posición de afirmar al 100% que seré el único o que a lo mejor hay algún otro candidato. Sin duda hay militantes que tienen, digamos, las puertas abiertas para presentarse. Sí debo decir, con toda la sinceridad del mundo, que el partido me viene planteando esto ya desde hace algunos años, inclusive, por lo menos un par de años. Han habido congresos partidarios, comités ejecutivos nacionales en el partido y que me venían planteando esta posibilidad. ¿Qué planteando? ¿Que lanzar un candidato o que seas tú? Que sea su candidato a la presidencia, propiamente. Yo me demoré mucho en responder. Esto ha sido la semana pasada y el día domingo, el fin de semana último, hubo una difusión de un video interno del partido en donde ya se dio cuenta de esto, que inclusive yo planteo en esa misma reunión que se mantenga aún en reserva para hacer el lanzamiento formal en el momento debido. Y lo digo porque nosotros hemos siempre sostenido, particularmente lo he hecho cuando he tenido la oportunidad de declarar, que hay que tener equipos, hay que tener cuadros, hay que tener un grupo de gente idónea para aspirar a cosas importantes y para preparar toda una plataforma que lleve la mejor propuesta, que finalmente los peruanos decían por quién es el mejor, pero que hay que estar preparados para esa instancia. Y por eso lo mantuvimos un poco, o lo planteé mantenerlo en reserva, pero en fin, se filtró, se dio a conocer, se difundió y ahora no tenemos más que reconocer que ya yo acepté. Fue una decisión difícil, Cristian, sumamente difícil. ¿Por qué difícil? Quizá sientes que han llegado a esa situación o que igual se están anticipando un poco, es decir, que todavía no han llegado a acumular los cuadros necesarios para poder gobernar. Tú sabes que los partidos políticos en el Perú están inmersos en un marco legal, digamos, deficiente. Es decir, el sistema electoral, los procesos electorales en el Perú son malos porque la ley que contempla esto y que es el marco legal en el cual nos tenemos que amparar como partidos, no es de las mejores. Hemos hablado constantemente del financiamiento público. Hoy finalmente se aprobó en el Congreso, en horas de al mediodía, en la tarde, se aprobó el financiamiento público, que es fundamental. Estamos en debate y bueno, finalmente se rechazó el tema de la eliminación del voto preferencial. Yo particularmente considero que el voto tiene que ser voluntario y no obligatorio. Correcto. Un régimen democrático que se respetan las libertades plenas. La democracia es el régimen de las libertades plenas por excelencia. Y sin embargo te están obligando a votar porque si no te ponen una multa. Entonces es contradictorio en todo caso. Correcto. Entonces eso también, ese punto ni siquiera entró al debate, Ni siquiera entró al debate. El tema del voto facultativo nunca se planteó. Discusión. Entonces ahí hacemos un análisis y decimos ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y creo yo que un poco la responsabilidad de los partidos es llevar a grupos importantes o a cuadros importantes, a gente capacitada. Así sean 5, así sean 10, Cristian, que estos 5 o 10 congresistas, que sean los mejores, que tengan solvencia moral por sobre todas las cosas y que sean personas profesionales, empresarios exitosos, que hayan hecho algo en su vida privada y que la puedan aportar al sector público y que a partir de ese grupo empecemos a tener los cambios que la población está esperando, no solamente en el aspecto electoral, sino en muchos otros aspectos en los que hay que trabajar y hay que trabajar arduamente. Entonces, creo que ahí es el compromiso que nosotros hemos asumido y por eso lo digo con toda la humildad del mundo. He aceptado esta posibilidad de ser candidato, precandidato inicialmente y luego candidato, para lograr que finalmente genere confianza en gente que pueda apostar por nosotros y que tengamos, vuelvo a decirlo, a los mejores
con miras y con cara al próximo proceso electoral, en este caso congresal, pero también en los procesos regionales y municipales, ¿no? Correcto, en este caso congresal, claro, por la campaña. Ahora, sí, déjame hacerte mi crítica, desde ya mejor, arrancar. Uno podría decir, bueno, lo más probable es que quizá, si es que van solos, no vayan a pasar la valla electoral. Quizá lo que se está haciendo actualmente es un roadshow, ¿no?, en el cual se presenta, coge vuelo el partido Perú Patria Segura, y en algún momento vamos a ver a Perú Patria Segura declinando la candidatura del congresista Reyardo para ir en una alianza a haber negociado mejor. ¿Qué contesta a eso? No estoy siendo un poquito crítico, sí, pero no, claro, ¿qué pasaría ahí? Y es obvio que la gente tenga suspicacias y que tenga dudas, porque es parte de lo que hemos ido viviendo en los últimos tiempos. Tal cual. La política nos ha dejado muchos sinsabores. Y uno ha formado parte de esto también porque, vuelvo a decirte, el marco legal, el marco normativo nos ha hecho llegar a esas instancias. Pero no, yo he manifestado que nosotros estamos postulando con nombre propio. Nosotros hemos tenido ya una serie de decisiones que hemos tomado anteriormente, desde el distanciamiento del fujimorismo, que con todo respeto, por supuesto, cada quien ha decidido mirar hacia su norte de forma independiente. Después tuvimos la posibilidad incluso de cambiar de denominación. Nosotros éramos inicialmente Cambio 90, hoy somos Perú Patria Segura, y tuvimos la decisión también de participar en el proceso electoral anterior, municipal y regional, que logramos llevar a 3 alcaldes. Tenemos regidores en distintos distritos de la ciudad capital. Y esa es una previa a lo que viene ahora. Creo que ahora nos toca como partido político participar en el proceso y llevar a nuestros propios representantes. Hemos hecho alianzas anteriormente, pero ahora ya es el momento en que hay que ponerse los pantalones largos y entender que esto es algo en lo que ya no podemos esperar más tiempo. Pero ¿no es factible decir que no va a haber ninguna alianza? O sea, que hoy por hoy, ¿no? Diciembre, no sé qué fecha estamos, 5 creo, pueden asegurar que ustedes van hasta el final, así vayan a perder. En este momento, Cristian, en este momento nosotros estamos absolutamente decididos a ir a la candidatura con nuestra propia agrupación. Y creo que nos vamos a sostener en esto. Digo creo porque siempre hay, y yo no puedo manejar el partido en su conjunto, hay criterios que en determinado momento puedan aparecer que te obliguen de cierta forma, por supuesto con la mejor voluntad y con la mejor iniciativa de los propios militantes y los órganos de gobierno del partido, a esa instancia. Yo creo que no. Yo particularmente, ¿hasta cuándo se pueden hacer ese tipo de alianzas? Te dice que hay que ir solos, que la gente está muy mortificada en relación a formar alianzas, porque las alianzas, lamentablemente, y vuelvo a decirte, con autocrítica incluso, no es el sentir de la población. Se entiende como que es un tema de arreglos bajo la mesa, de conveniencias, porque además más allá de un tema de interés nacional. No hemos visto alianzas justamente no hemos visto ese tipo de alianzas, hemos visto solamente alianzas electorales, son momentáneas por un cierto... Y ese es el tema. La ley, vuelvo a la ley, establece que las alianzas son electorales. Cuando eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo, tienen que ser alianzas políticas. Correcto. Es decir, uno se alía a alguien y tiene que mantenerse los 5 años. La alianza electoral termina el día de la elección, Cristian. Entonces, claro, tiene que haber un acuerdo entre los grupos que pertenecen a esa alianza, entre los partidos que pertenecen a esa alianza, para mantenerla durante el periodo que uno tuvo la posibilidad de ser elegido autoridad. Claro, pero finalmente queda ser una cosa voluntaria. En la ley, exactamente. Si es que a ellos les provoca. No hay una obligatoriedad. Entonces, eso hay que cambiarlo. Es parte de todo un paquete electoral que hay que cambiar y que hay que modificar. ¿Quiénes lo hacen? Los parlamentarios. Los parlamentarios actuales están haciendo los mejores esfuerzos para modificarla, pero es muy poco lo que se está logrando. Y es muy poco lo que se está logrando en un Congreso fragmentado, en un Congreso que no tiene una representatividad clara, determinada. Fíjate, cuando en el año 2011, cuando tuve el honor y la suerte de salir elegido parlamentario por segunda vez, invoqué a algunos otros colegas, Carlos Brus fundamentalmente y Lucho Galarreta, para hacer una gran bancada que en ese momento se planteaba la bancada de concertación parlamentaria. Hoy existe la bancada de concertación parlamentaria. ¿Y qué buscábamos? Buscábamos de tener a todos los partidos que no llegaban a la segunda vuelta unidos en una gran bancada de oposición. Alrededor de 60 personas eran las que representarían esa bancada. Hablamos, y particularmente lo hicimos con el señor Toledo,
con los voceros del señor Castañeda, con la señora Lourdes Flores, y que evidentemente en ese momento era máxima representante del Partido Popular Cristiano, si no me equivoco también con algunos representantes de Pedro Pablo Kuczynski, y todos dijeron, sí, extraordinario. El propio señor Toledo, con quien yo estuve frente a frente, dijo, ¿dónde firmo? Él inmediatamente dijo, me parece excelente la iniciativa. Pasó el tiempo y todo el mundo dijo, no, mejor no, porque primó el interés personal, el interés partidario. Porque evidentemente cuando tú creas una gran bancada de 60 personas, claro, se diluye un poco, pierdes peso. Correcto. Entonces, eso nos demostró, y finalmente yo lo pude ver en carne propia, que nuestra clase dirigencial política no está pues a la altura de las expectativas de la población. Correcto. Y antepone intereses particulares y personales, ¿no? Congresista, una última pregunta para ir un poco entrando también a las propuestas que tendría Perú Patria Segura de ser eventualmente claro, gobierno. Me dice usted que ahora obviamente la idea es llegar hasta abril. ¿Usted sabe hasta cuándo se pueden finalmente finiquitar alianzas o no? Las alianzas, si no me equivoco, es hasta diciembre, si no me equivoco. Pero por lo menos las elecciones internas en los partidos políticos sí son hasta esa fecha. Probablemente coincidan. Creo que es hasta el 27 de diciembre, cerca de fines de diciembre. Si usted va a la candidatura obviamente presidencial y llega hasta abril con esa posición, no va a poder regresar al Congreso de la República. Yo le pregunto, si es que Perú Patria Segura, por las circunstancias que usted me ha comentado, al final aceptasen ir en una alianza, ¿Renzo Reillardo iría al Congreso o usted, o presidente del Perú, o simplemente a trabajar partidariamente? No voy más al Congreso, te digo, Cristian, con toda sinceridad, y esto seguramente va a quedar grabado en presencia aquí de tu hija. De mi hija. No voy al Congreso más. ¿Al Congreso no más? Yo he estado 10 años en el Parlamento, 2 periodos, siento que he hecho mis mejores esfuerzos, pero creo que la batalla se gana en el gobierno central y, digamos, siendo elegida la más alta autoridad. Y creo que ese es el gran problema del gobierno en este momento. Creo que el gobierno central y directamente la presidencia de la República, y quien ejerce en este caso la presidencia de la República, que es el presidente Ollanta Humala, tiene que ser líder, tiene que ejecutar una serie de lineamientos y de políticas que no se han ejecutado, fundamentalmente en seguridad, que es un poco lo que nos mueve a todos, y el principal problema de los peruanos, y creo que ahí es donde hay que pelear, y hay que terminar de pelear en esa instancia. Vuelvo a decirte, el Congreso es una gran experiencia. Yo he conocido el Estado desde adentro en el Parlamento, no solamente en mi labor de control político y de fiscalización, sino también de representación, acercándome a las autoridades y a los distintos órganos de gobierno del país, gobiernos regionales, gobiernos municipales, ministerios, distintos poderes del Estado. La verdad que es enriquecedor. Es enorme lo que uno realmente conoce cuando es parlamentario. Pero son 10 años. Son 10 años. Yo no me quiero jubilar en el Congreso. Yo creo que me tocó estar en el momento que había que estar, y ahora esta es mi aspiración, y ojalá cuente con los votos de la gente, y si no, bueno, tendré que ver a mi bancada, que espero y aspiro a tener una bancada desde, en fin, mis cuarteles de invierno, ¿no? Pero Renzo Reillardo seguiría en la política, seguiría apostando por institucionalizar a Perú Patria Segura. Sin duda, ese es mi objetivo. Y ese es mi compromiso, Cristian. Por eso es que queremos ir a un proceso electoral, al próximo proceso electoral, con nombre propio, con candidatura propia. Correcto. Esa es nuestra vocación, esa es nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo. Con el grupo de personas que nos acompañan hemos ido involucrando a gente, digamos, joven, y a personas con solvencia por sobre todas las cosas, y yo espero que vamos a dar mucho que hablar en el próximo proceso. Un poco para lo que justamente se espera, ¿no? Poder hablar al respecto son un poco las propuestas. Y claro, Renzo Reillardo siempre se ha caracterizado por el tema de la seguridad ciudadana. Justamente te veo algunos informes. Y son temas que obviamente las encuestas, ya lo menciona, van a estar, ¿no?, en el tope, digamos, de la importancia para los electores. Seguridad ciudadana y economía. Centrales. Correcto. Seguridad ciudadana, economía, sin duda. ¿Cuáles son un poco los puntos básicos de Perú Patria Segura para diferenciarse del resto de candidatos? Pero somos un partido que nos basamos evidentemente en el concepto de seguridad. Ahora, el concepto de seguridad no solamente es seguridad ciudadana, es seguridad jurídica, es seguridad en las inversiones, es tratar de, con el concepto de seguridad, ordenar este país. El Perú hoy es un país que está totalmente inmerso en la informalidad. Fíjate, tenemos regiones al interior con una autonomía total y absoluta, con partidos o con grupos que llevan a sus representantes a estas regiones sin ningún tipo de control o con controles mínimos.
y que han llevado a acusaciones y a investigaciones muy severas y que han caído inclusive presidentes regionales producto de estas investigaciones, evidentemente inmersos en actos de corrupción. Tenemos conflictos constantemente entre municipios por temas limítrofes, tenemos conflictos constantemente entre una institución tutelar de la seguridad e importante como la Policía Nacional y el Ministerio Público, que en constante conflicto hacen que se den señales de impunidad y por supuesto también el Poder Judicial entra a terciar en estos conflictos constantes. Bueno, y eso ha sido justamente lo que has ganado de tus 10 años de experiencia. Tienes el diagnóstico claro. Tenemos un Estado desordenado. Entonces hay que ordenarlo. Y por eso nosotros consideramos que con seguridad en todo el extremo y la extensión de la palabra, podemos ir ganando batallas que evidentemente hay que ganarlas de forma, vamos a decir, parcial, es decir, no de un momento a otro. Esto se tiene que ir ganando paulatinamente. Paulatinamente es la palabra exacta. Y evidentemente tenemos que priorizar en algo que todos necesitamos: seguridad real, seguridad ciudadana, sí. Sin seguridad no hay nada, Cristian. Es decir, no va a haber crecimiento si no tenemos un país seguro en todos sus extremos. ¿Y cuáles serían tus medidas de fondo, es decir, que impliquen reformas estructurales y cuáles, digamos, las de corto plazo? Porque entiendo que tú también has compartido y estás a favor de la posibilidad de sacar a los militares momentáneamente. Eso me imagino es a corto plazo, pero ¿cuáles son las reformas de fondo que se tienen que hacer para que la seguridad, una vez que se obtiene, si se obtiene, pues sea sostenible? A ver, en seguridad hay mucho que hacer. Lo primero yo lo pongo también en una palabra muy concreta: liderazgo. Es decir, si yo tuviera la posibilidad de ser elegido presidente de la República el 28 de julio del año 2016, tengo que convocar a todas las personas que tienen que estar en el CONASEC, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Vuelvo a asumir la presidencia, que lo tendría que haber hecho el presidente de la República actual, Ollanta, lo hizo, pero duró 2 meses, sí, y dejó ese encargo importante en el primer ministro, y creo que ahí se cometió un gravísimo error. Fíjate que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es un consejo de Estado. Está por encima de un consejo de ministros. Están ahí representados el presidente del Poder Judicial, está ahí sentado en ese importante foro el fiscal de la Nación, está el presidente del Poder Legislativo del Congreso y por supuesto estaría, si lo asume, el propio presidente de la República, presidiendo ese Consejo de Seguridad Ciudadana. Por supuesto está también acompañado de los ministros de las carteras competentes y de algunas representantes de regiones y de algunas municipalidades de las ciudades más convulsionadas. Y desde este foro empezar a dar medidas dirigidas fundamentalmente, que es lo que no se ha hecho en este periodo, al corto plazo. Y ahí está el tema de los militares. En estricta aplicación, esto es importante decirlo también porque es muy fácil hablar electoralmente. Yo lo vengo sosteniendo y tú eres testigo porque lo hemos hablado también incluso en tu programa de radio. Yo lo vengo sosteniendo hace 4 años, en estricto cumplimiento del 1095, que es un decreto legislativo que permite que los militares, en una acción preventiva, apoyen el trabajo de la Policía Nacional. No es que los militares salen con las armas en la mano, a punto de matar a quien se le cruza en el camino, que también a mí me parece eso bastante ofensivo para una serie de personas que son profesionales, que se forman para ser militares fundamentalmente, y no se le puede pues catalogar de esa manera. Y entonces en una acción preventiva, que es lo que establece el decreto legislativo de 95, salen a apoyar el trabajo de la Policía Nacional por un periodo corto. Que esto es algo que no se ha dicho tampoco, por 30 días, por 45 días, para que después de ese periodo se dé cuenta en el CONASEC al país, con la prensa y con los medios de comunicación presentes, de qué es lo que se ha logrado en ese periodo en el cual se implementa el decreto legislativo 1095. Paralelamente a esa implementación se tiene que adoptar otra medida también dirigida al corto plazo, que es declarar en situación de emergencia la seguridad ciudadana. Y ahí me decías lo de las compras, ¿no? Una vez que tú me dijiste también todo el equipo que se necesite, eso lo hemos conversado en la radio. Exactamente. Que no es lo mismo que estado de emergencia, que no se confunda la gente. Es difícil, yo sé, pero hay que explicárselo y hay que insistirlo para que quede bastante claro. La situación de emergencia es fundamentalmente dictada e implementada por 2 razones, por 2 causales: desabastecimiento o desastre natural. Evidentemente no hay una causal de desastre natural en la implementación de la situación de emergencia. Habría una causal de desabastecimiento. Es absolutamente comprobado que no contamos con la logística que necesitamos para contrarrestar el avance de la criminalidad. Por lo tanto, aplica el desabastecimiento para declarar la situación de emergencia, que lo contempla la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cuando tú lo planteas,
lo que permite esta situación de emergencia es comprar a través de procesos exonerados, inmediatos. Hoy para mañana. Compramos hoy día, si necesitamos, no sé, municiones para las armas con las que cuenta la Policía Nacional, las compras hoy y mañana las tienes. Si necesitas equipos de comunicación, las compras hoy y mañana las tienes. Si necesitas digitalizar al Ministerio Público en todos estos expedientes que están ahí arrumados y que se están pudriendo, las compras de hoy para mañana. Me queda clarísimo, pero eso también denota obviamente el estado paquidérmico, que, o sea, es una cuestión de locos que tenemos. Entonces, esa es una solución de corto plazo para salir del atoro. Del problema inmediato. Pero exactamente, entonces por eso le preguntaba, ¿y cuáles son las de fondo, las de reformas? Lo que te decía hace un rato, lo que tenemos que hacer es ir hacia una modificación del Estado. Por ejemplo, ¿qué cosa considero yo que habría que implementar? No va a ser fácil, van a tener que hacerse acercamientos y consensos con las distintas poblaciones. Pero esas son las que me gusta escuchar, las que no son fáciles, porque a la gente le gusta ir a lo fácil. ¿Hacia dónde se debe ir? A la creación de las macroregiones. No podemos tener un país en donde hay distribución del canon y que nos deja muchos recursos que solamente se distribuye entre 11 regiones, cuando somos un país de 25 regiones. Son 24 al interior y el Callao, 25 regiones. ¿Y por qué solamente se distribuye el canon entre 11? Entonces hay que aspirar a tener macroregiones para que todas tengan acceso a esto y que no hayan tantas autoridades que entorpecen finalmente el trabajo de un gobierno central. Correcto, eso es un poco enmarcado, digamos, dentro de... Es un tema de reestructuración de Estado. Pero y que es parte de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Correcto, pero volviendo un poco al tema de seguridad, yo le quería preguntar, y cuando le decía de fondo, es ¿qué piensa, por ejemplo, hacer, que puede hacer el Ejecutivo de cara a reformar Ministerio Público, Poder Judicial, el tema del INPE? Porque mucha gente me pregunta, oye, cuando le preguntamos a Seguridad Ciudadana, los candidatos solamente te hablan de lo que ellos pueden hacer, pero ellos también pueden hacer algo, quizá no directamente, pero sí motivar que haya una unión y que se empiece a trabajar conjuntamente entre Poder Judicial, Ministerio Público, INPE, etcétera. Por eso yo hablaba de liderazgo y por eso estoy tratando de exponértelo en los periodos en los que hay que aplicar estos cambios. Lo que dije hace un momento es el corto plazo. La situación de emergencia, los militares. Que es fundamental, Cristian, porque si apuntamos al corto plazo, lo que vamos a tener es, vamos a empezar a generar confianza en la población para implementar medidas al mediano y largo plazo. Aquí se ha hecho al revés. Yo te he traído aquí el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, qué lindo, se ve hermoso, ¿no? 2013-2018. Esto lo aprobó el gobierno. En el Acuerdo Nacional, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se ve muy bien. Hay que llegar a mejorar indicadores que aquí están establecidos, pero esto, con todo cariño y con todo respeto, esto no sirve de mucho cuando no estás trabajando en el corto plazo. Porque esto no puede darse e implementarse si no tenemos, por ejemplo, una política de denuncia ciudadana. Fíjate, solamente el 13% de víctimas de la delincuencia y de la inseguridad, el 13% solamente denuncia. Por lo tanto, nosotros estamos basados en una cifra no cierta. Y esas cifras son las que se consideran en el plan para los próximos 5 años. Empecemos con el corto plazo, medidas inmediatas, y a partir de eso empezar a generar confianza. Hablando del corto plazo, hay algunas otras propuestas que no las voy a dar ahora en detalle porque nos vamos a demorar mucho. Me voy a referir al mediano plazo. Ni siquiera al largo plazo, que es este, al mediano plazo. Hay que hacer una reforma policial, evidentemente. La policía es un eslabón, pero este es un tema multisectorial y multicausal. Tienes policía, tienes Ministerio Público, tienes Poder Judicial. Vamos a hablar de la policía. La policía, creo yo, que tiene que reestructurarse de forma integral. Fíjate, nosotros tenemos una policía que está distraída en temas en los que no debe de entrar ni participar. La policía tiene que estar orientada en este momento a la investigación criminal y a la persecución de delincuentes. Y son muy buenos para eso y tienen muy buena inteligencia. ¿Por qué tenemos que distraer a nuestra policía en actividades de tránsito? ¿Qué tienen que hacer los policías tocando un silbato en una esquina y en un cruce? Y que además, lamentablemente, en muchos casos hay corrupción de por medio. Entonces, la policía de tránsito se tiene que municipalizar. El alcalde, que es el elegido por el pueblo, el empoderado por la población, tiene que tener mando sobre su policía. No podemos estar dependiendo de una buena relación que tiene que haber entre la autoridad policial y la autoridad elegida por el pueblo. Y si no tienen una buena relación, que es lo que pasa normalmente, estamos fritos. La población simplemente está desprotegida. Entonces tiene que haber una relación directa y mando directo del alcalde y de la autoridad elegida democráticamente por la población, empoderada por la población, sobre su policía, por lo menos en temas de tránsito y en temas de delitos menores.
Esto se da en ciudades de la región y funciona eficientemente. En Buenos Aires, en muchas ciudades de Chile, en ciudades del Brasil, en Colombia. Tal cual. Solamente porque el tiempo nos gana, pero por ejemplo para el Ministerio Público y para el Poder Judicial, ¿tú crees que una solución es aumentarles el presupuesto? ¿Habría que aumentárselo a cambio de algo para verificar que eso se va a utilizar bien? Solamente ese tema. Mira, la vez pasada estuvo el doctor Lecaros, representante del doctor Ticona, que es el presidente del Poder Judicial en el Congreso, nos entregó un informe. Y todo concluía en que no había presupuesto de parte del Ejecutivo. Entonces, claro, el Poder Judicial hace lo que puede, plantea una serie de reformas, se hablaba de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal se está implementando en algunas ciudades del interior, pero no se ha implementado en la gran ciudad que es Lima. Correcto. Y que es aquí en donde hay mayor incidencia, en donde tenemos pues la situación bastante rebalsada. Correcto. Se necesitan 1.700 millones de soles. El Ejecutivo no es capaz de dar ni siquiera 300 millones. Pregunto, ¿cómo van a utilizar el nuevo Código Procesal Penal los usuarios del nuevo Código Procesal Penal, que son los fiscales, los jueces y los policías, si no lo conocen, si no tienen los presupuestos para capacitarlos? Y 1.700 millones solamente por algo tan importante. Solamente por ponerte un ejemplo, Cristian. Y así hay una cantidad inmensa de deficiencias, digamos, de descuidos y de faltas de atención de parte de las autoridades y fundamentalmente del gobierno central. ¿Por qué? Porque el gobierno central finalmente es el que administra el Estado. El Estado, cuando uno elige al presidente de la República y a su equipo, es el Ejecutivo y la autoridad central la que administra el Estado. Correcto. Entonces hay que exigirle al gobierno central que haga su trabajo. Congresista, vamos a seguir conversando durante estos días. Voy a dejar pendiente el tema económico para una próxima entrevista, pero yo solamente le quiero hacer una preguntita, si es que usted podría asegurar algo similar a lo que ha planteado Alan García, pero ¿usted cree que de ser eventualmente elegido presidente podría llegar a un crecimiento del 6% como ha planteado Alan García Pérez? Yo creo que es posible, pero esto está sujeto también a indicadores internacionales, digamos. A mí no me gusta hacer demagogia de las ofertas y de los ofrecimientos. Lo que sí creo es que hay que darle señales a los inversionistas que finalmente contribuyen a hacer crecer nuestra economía, que tenemos un país ordenado, que tenemos un país que tiene las condiciones dadas para que quien venga a invertir aquí va a hacer que nuestra economía crezca. Hablamos de las personas vinculadas al sector de los minerales, de la minería. Por supuesto, en agroexportación hay mucho que hacer, está eso absolutamente descuidado y podemos generar que la gente que venga de afuera y por supuesto inversionistas locales se dediquen y se animen a invertir en ese sector, que es enorme lo que se puede generar ahí, porque Perú es un país fundamentalmente agrícola, pero hay que dar las condiciones claras y finalmente se verá cuánto es lo que puede crecer el país, pero estamos, hay que decirlo con claridad también, sujetos y sometidos a crecimiento internacional. Por eso, pero parece no es un país, algo que en esta campaña algunos están queriendo dejar de lado y solamente hablar de esas cosas, pero como usted dijo, sin duda, de demagogia por supuesto. Se usa políticamente, digamos, los ofrecimientos y eso también hay que ser conscientes que sucede y esperemos pues que la gente sepa elegir adecuadamente. Y que usted marque la diferencia con esa demagogia. Muchas gracias, Renzo Rayardo. Un placer. Hacemos la pausa y regresamos. Está con nosotros el general Daniel Urresti. Venimos.